Entre el 80 y 90% de la familia venezolana se encuentra en una situación vulnerable por la situación económica del país. Así lo asegura el presidente de Consecomercio, Felipe Capozolo, para que nos diga usted mismo cuál es el balance, cuál es la situación en este momento. Prácticamente estamos al último trimestre del año y qué es lo que se espera para los venezolanos en estas últimos meses que nos esperan. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, ciertamente tenemos que recordar que Venezuela era un país que ya tenía bastante tiempo en crisis y la pandemia ha venido a enfatizar, a acentuar esa crisis que veníamos viviendo los venezolanos. ¿Qué esperar para final de año? Ha sido un año bien duro, bien complicado y los números que se están asomando para final de año hablan de una caída del consumo muy importante. Estamos hablando inclusive por encima de 70 puntos la caída del consumo. Estamos hablando de casi 30 puntos en caída del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué hacer? Las cifras están allí, no para que nos quedemos atascados en las cifras y en una realidad negativa que estamos viviendo. Las cifras están allí para mostrarnos la realidad y para hacernos entender que tenemos que cambiar, que tenemos que emprender un camino de cambio, que tenemos que contrastar la visión de país que podemos llegar a tener en el futuro con el país que tenemos en este momento y el puente que los une o la vía que los une. Es un cambio importante, sobre todo enfocado en la producción, la productividad. Hoy en día, para hablar de producción y productividad no puedes dejar de hablar de prevención sanitaria, no puedes dejar de hablar de bioseguridad, no puedes dejar de hablar de conciencia ciudadana, de educación, de divulgación de las medidas de seguridad. Consecomercio ha sido muy responsable en ese sentido y ha propuesto 4 medidas transversales que hablan de control de aforo, de implementos de seguridad, de distancia entre personas, limpieza de superficie, limpieza de manos, máximas medidas de higiene. Entonces, en ese sentido, con esos 3 aspectos, conciencia, seguridad y producción, podremos emprender el camino y cumplir esa visión de país que realiza a través de valores tan fundamentales como libertad, propiedad, autonomía. Eso es lo que está buscando la gente en este momento. La gente tiene como tope de mente resolver el problema cotidiano y muchas veces el problema cotidiano se va a resolver con empleo, se va a resolver con productividad, se va a resolver con recursos financieros, que son los que no tenemos en este momento. Entonces tenemos que abocarnos todos a hacer una gran alianza nacional, tenemos que resolver los conflictos políticos, porque esos son los que están impidiendo que se resuelva el problema financiero, de financiamiento del país, que se resuelva el problema energético, de gasolina. Es allí donde tenemos que acentuar y dejar diferencias de lado. Gobierno y oposición tienen que buscar puntos de entendimiento, tienen que buscar puntos de concesión. ¿Para qué? Para que al final el venezolano de a pie, la gente, salga beneficiada de esos acuerdos y salga beneficiada de esas concesiones. ¿En qué porcentaje estaría afectado el sector de los comercios? Por ejemplo, ahora en estos esquemas de flexibilización, el 7+7, como se conoce, se ha permitido incorporar a los centros comerciales. El 7+7, cada día que pasa es más difícil la implementación y más difícil sostener que ese sistema puede ser perdurable en el tiempo. No existe data, no existe ningún ejemplo demostrativo, ninguna fórmula que demuestre que cuando los comercios y la actividad está en cierre, eso contribuye significativamente con la prevención del COVID. Entonces nosotros más bien tendríamos que emprender un camino de flexibilizar más allá de los 7 días, tendríamos que emprender y romper la barrera de la semana para poder recorrer el camino de la producción, insisto, que vaya de la mano con medidas de bioseguridad, que vaya de la mano con prevención sanitaria. Eso es lo más importante y si nosotros movemos la variable y cambiamos la variable de control de abrir y cerrar comercios a qué tanto nivel se tiene de medidas de seguridad, allí podemos encontrar el camino y allí podemos encontrar la vía para poder salir adelante en medio de una crisis tan compleja como la que nos ha tocado vivir. Inclusive con algunas medidas gubernamentales que se han tomado, como el IVA, que ahora pasó a cancelarse semanal, ¿no es suficiente? Mira, que hayan cambiado el pago de IVA de base semanal a base quincenal, que estén hablando de liberar el encaje legal, son medidas correctas que nosotros desde marzo estamos reclamando, desde marzo estamos señalando y puntualizando. Son medidas correctas que ya, digamos, ocurren un poquito a destiempo, eso es importante decirlo, y son medidas que van en la dirección correcta, pero son pasos, son 2 pequeños pasos
y tenemos que recorrer todo el camino. Hay todo un camino por andar, el camino de la producción, el camino de la recuperación de la producción nacional, sobre todo el camino de la recuperación del consumo interno en Venezuela, para poder tener un poco más de confort en la sociedad y que la gente realmente empiece a vivir de una manera un poco más digna. Lo que está ocurriendo con la falla de servicios, las carencias en el tema financiero de la gente, en el tema salarial, lo que está ocurriendo con la base energética nacional, con el suministro de combustible, son realmente cosas que van más allá de lo humano y del trato que merece el venezolano. Es por ello que esta realidad tan dura nos tiene que servir para entender qué es lo que no queremos y cómo cambiamos esa realidad para el futuro, y cómo marcamos una visión y cómo marcamos proyectos de trascendencia nacional y cómo nos fijamos objetivos que estén muy por encima de la diatriba política. Si nos fijamos objetivos que están por encima de la discusión política, encontraremos que son objetivos para todos los venezolanos sin importar el tinte político, la ideología, sin importar ningún tipo de diferencia. Ese tipo de objetivos tienen que estar por encima de cualquier discusión y son los grandes objetivos nacionales a los cuales todos tenemos que abocarnos sin ningún tipo de discriminación. El futuro está hecho de la incorporación de todos los sectores y de todos los venezolanos. Eso es lo que tenemos que buscar y tenemos que ir todos juntos, unidos, con mucho optimismo, con mucha fortaleza, con mucha templanza, siempre importante mantenerlo. Tenemos que, estar aplomados en ese camino y nunca, pero nunca perder la esperanza de que vamos a lograr ese país que todos deseamos. Finalmente, ¿cómo ahora es la metodología de trabajo de estos comercios que tienen que, por lo menos los que ya venían funcionando físicamente, que ahora tienen que despachar a través de lo que se conoce como delivery? ¿Tienen algún balance o algunas proyecciones si esto se va a seguir manteniendo por lo menos lo que resta del año? Mira, el delivery ha venido para quedarse. Hay muchas cosas que ha traído la pandemia que se van a quedar. Algunas son buenas, como el delivery, como la inventiva del venezolano que se adapta para resolver un problema. Otras son malas, como las diferencias terribles, las diferencias sociales que tenemos en Venezuela, la diferencia entre el que tiene y el que no tiene. Específicamente toda solución que haya llegado con la pandemia, como por ejemplo el uso de las mascarillas, va en pro de calidad de servicio, va en pro de fuente de empleo, va en pro de mejorar la condición presente y seguramente va a ser un componente más en el futuro cuando todo vuelva a la normalidad. Son soluciones que bienvenidas son y ahora hay un grupo de venezolanos que trabajan en ese segmento. Bueno, hay que protegerlo, hay que defenderlo para que esos empleos estén allí presentes y se sigan proliferando esos empleos y funcionen. Para que un empleo funcione tiene que resolver la realidad familiar. Entonces, si eso está contribuyendo a resolver la realidad familiar, bienvenido sea. Así como las medidas de seguridad, bienvenidas sean. Y la aparición de una nueva conciencia del venezolano acerca de la prosperidad, acerca de la producción, acerca del estar bien, acerca de la necesidad de tener una sociedad potente económicamente, de tener empresas robustas y tener un Estado que se ponga al servicio de la gente, también bienvenida será en la construcción de ese país en el cual todos tendremos que aportar nuestra fuerza y nuestra inteligencia. Todos estamos esculpiendo un nuevo país, así que hay que darle muy duro al martillo y al cincel para poder levantar ese país. Bien, agradecemos entonces a Felipe Capozzolo, presidente de Concecomercio, por su amplia colaboración en este espacio de noticiero Venevisión. Y a ustedes, muchas gracias por su sintonía.